Vamos a grabar. Ahí está. Bien, hasta acá más o menos se entendió factor común. Yo sé que puede que lleguen a tener dudas, preguntas. Es la idea de que pregunten. Yo lo único que no entendí fue cuando dividió, tipo cuando dividió por x de nuevo, le bajó todos los exponentes y no entiendo por qué quedó 3x cuadrado. Porque pusiste Acá multiplicarlo, era tipo 5. también. Ah, acá, Claro, allá en el porque final. hago x por x. Mm. Ah, claro, porque lo multiplicas por todo el paréntesis también, sí. Sí, sí, ya entendí. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta más? Profe, si poníamos primero 3x al cuadrado en vez de poner 3x, ¿él da lo Claro, mismo? ese es ¿Lo el mismo? tema. A eso iba yo. Hay algunos que directamente pasan de acá a acá. O sea, en vez de dividir por 3x, dividen por 3x al cuadrado. Esto es lo que yo les decía que directamente nosotros podemos hacer de dividir por el x de menor exponente. Por eso me conviene siempre ordenarlo. Cuando yo los tengo ordenados de mayor a menor, el de menor exponente va a ser el que está al final de todos. Claro, y desde ahí, como se ve, es mucho más fácil hacer después las cuentas y Exactamente. todo lo demás abajo. Claro. Bien, vamos con este ejemplo que en general suele traer errores. Eh, Entonces, uno quiere factorizar, analiza los números que tiene, el 4 aparece en 3 de los 4 y el 72, cuando vemos, es divisible por 4. Entonces, dentro de lo que son los números, el 4 seguro me va a aparecer. Y cuando aparece con el tema de... Vamos a hacer esto. Las X, lo que yo les decía recién, analizo cuál es el menor exponente. El menor exponente es 4. Perfecto. Entonces, 4x a la 4 va a ser lo que yo voy a sacar como factor común. Entonces lo que hago, digo, bueno, ok, 4x a la 4 voy a sacar como factor común. Copio esto exactamente igual. ¿Sí? Entonces, lo que me queda acá es que cada uno de estos términos lo tengo que dividir por 4x a la 4. Cuando hago eso, esto es p de x. Hola, profe, ahí ya lo solucioné, perdón. ¿Cómo? Ahí ya pude solucionar porque no escuchaba nada ni me tomaba el micrófono. Ah, ok, perfecto. Bien, 4 dividido 4 me queda 1, x a la 8 dividido x a la 4 me queda x a la 4. 72 dividido 4 me queda 18, ¿sí? X a la 7 dividido x a la 4 me queda x a la 3. Más 4 dividido 4 me queda 1, x a la 5 dividido x a la 4 me queda x. Y acá es donde se equivocan. 4x a la 4 dividido 4x a la 4, ¿cuánto me da? 1. 1. Yo sé que muchos estuvieron tentados a decir 0. ¿Sí? ¿Por qué lo sé? Y porque en general el error que suelen poner es que ponen 0. ¿Se entiende? Entonces acá me queda 1. ¿Sí? Este es uno de los errores más comunes que nosotros corregimos en lo que es factor común. Si ustedes ponen 0, lo que les va a pasar es que ahora les queda que pueden seguir sacando como factor común la x. Entonces me cambia absolutamente todo. Y cuando sacan factor común la x, de vuelta van a poner 0. Entonces me termina Igual quedando un binomio, donde van a sacar queda- factor común x al cubo.
Y ahí no van a poner 0 porque tiene el 18. Pero de repente en un paréntesis de 4 términos que son distintos, termina resultando un paréntesis de 2 términos. ¿Sí? Y esos son de los errores más comunes que suelen cometer. ¿Se entiende? A ver, Sí. esto hay que Sí. sentarse y practicar. No hay vuelta, no hay otra vuelta que sentarse, practicar, equivocarse, preguntar. Profe, otra cosa con respecto de los signos. Sí, Si es menos 4x al cuadrado, a la elevada a la 4, después todo lo que está entre paréntesis te cambia todos los signos también, ¿no? claro, En ese sentido. sí. Sería menos x a la cuarta, Si menos yo más saco, en vez de 18 4x a al... la 4, saco menos, me va a cambiar menos x a la cuarta, más 18x al cubo, menos x, menos y. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no puedes factorizar de vuelta por X, profe? ¿Cómo? ¿No se puede factorizar de vuelta por X? No, porque el 1 no tiene x. Ah, ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Bien. Si ustedes van a los ejercicios arranca con teorema de Gauss, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Eh, y después arranca con la parte de factor común, diferencia de cuadrados y demás, ¿sí? Nosotros vamos a ver primero toda la parte de factor común, diferencia de cuadrados, y después vamos a ir a teorema de Gauss, ¿sí? La idea igual de hoy es ver si llegamos a ver todos los casos, sí, vamos a llegar. Y entonces ya a ustedes les queda como para practicar para la semana que viene, y la semana que viene arrancamos con todas las dudas de ustedes, ¿sí? Como para cerrar toda la parte de factorización. Bien. Esto es factor común. ¿Se entiende factor común? Sí. Hay que Sí, sí. sentarse, practicar. Tienen para sentarse y practicar, pero hay que sentarse y practicar. Lo otro que nosotros vamos a ver, que lo vamos a usar bastante, es diferencia de cuadrado. Y esto lo van a usar mucho también con Patrucia. O sea, cuando ustedes tienen algunos polinomios, la diferencia de cuadrados me garantiza hacerlo de una manera más rápida. Muchísimo, muchísimo más rápida y muchísimo más efectiva. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia de cuadrados? Vamos a explicarlo de una manera similar a como hicimos el factor común. Factor común nosotros decimos, bueno, es la inversa de la distributiva. Entonces, hicimos una distributiva y ahí fuimos a lo que es la diferencia de cuadrados. Nosotros vamos a hacer al revés de qué significa esto de diferencia de cuadrados. Esto lo que me dice es que es una resta de dos cosas que están al cuadrado. Eso es lo que me dice la diferencia de cuadrados. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Vamos a suponer que tengo x menos 4 por x más 4. Voy a hacer toda la distributiva. Cuando hago toda la distributiva, lo que me queda es x al cuadrado, x por x, más 4x, menos 4x, menos 16. Ahora, si yo tengo 4x menos 4x, se me cancela, entonces me termina quedando x al cuadrado menos 16. ¿Sí? Y acá es lo que yo les digo que es una resta de dos cosas elevadas al cuadrado. Primero, todos los números siempre son otro número elevado al cuadrado. No importa el número que yo tenga, sea 5, 20, 27, 3 medios, raíz cuadrada de 2, pi, no me interesa. Todo número lo puedo pensar como otro número elevado al cuadrado. ¿Sí? Y no vamos a tomar el menos. O sea, tomamos la parte sin el menos. Esto es clave porque pues, si yo lo tomo con el menos, en realidad ningún número real elevado al cuadrado me va a quedar negativo. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que hacer esta aclaración. Y después del otro lado, acá me queda x al cuadrado, ¿sí?
Esto es la X, justamente, toda elevada al cuadrado. Nosotros lo vamos a extender a que sea cualquier cosa elevada a potencia par. Entonces, si me aparece X a la 6, si me aparece X a la 4, si me aparece X a la 8, X a la 10, siempre me va a servir, va a ser otra cosa elevada al cuadrado. Siempre que tenga una potencia par. Entonces, la diferencia de cuadrado nosotros la vamos a usar cuando tengamos potencias pares, ¿sí? Y tengamos una resta. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ponele, Sí, sí. ponele. Sí, sí. Entonces, X al cuadrado menos 16, lo que nosotros vamos a hacer es escribirlo como esto. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo hago eso? Bueno, vamos a hacerlo del otro lado. Yo tengo esto de acá, X al cuadrado menos 16. Tengo una resta y tengo una potencia par menos un número. Ok. Este de acá, digo que X al cuadrado es A al cuadrado. Con lo cual, X tiene que ser A. Y acá, B al cuadrado tiene que ser 16. Con lo cual B tiene que ser la raíz cuadrada de 16, que es 4. Listo. Una vez que tengo A y que tengo B, yo esto lo voy a poder escribir como X menos A, perdón, X menos 4 por X más 4. El orden en que yo escribo estos dos paréntesis es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo puedo escribir X más 4 por X menos 4 El y me da orden lo de los mismo, me da lo factores no mismo. altera el producto. Exactamente eso. ¿Sí? Listo. Ya está. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero así es fácil. Sí, en realidad sí es fácil. Si yo tuviera X a la 4 menos 16. Bueno, en este caso, el A al cuadrado es X a la 4. Con lo cual el valor de A es X al cuadrado. Bueno, acá ya lo tenemos desde arriba. El B al cuadrado es 16, entonces el valor de B es 4. Entonces esto lo voy a escribir como X al cuadrado más 4 por X al cuadrado menos 4. Bueno, pero si me fijo, acá tengo otra diferencia de cuadrado. ¿Por qué? Porque A al cuadrado es X al cuadrado, con lo cual A es igual a X. B al cuadrado es 4, con lo cual B es igual a 2. Entonces, este paréntesis lo puedo escribir como X más 2 por X menos 2. La pregunta de ustedes es, ¿qué hacemos con este de acá? Que tengo una suma. Lo dejo igual. ¿Por qué lo voy a dejar igual? Porque recordemos esto. Factorizar es equivalente o sea, como uno lo viene analizando, a buscar las raíces. Las raíces son los valores que cuando yo los reemplazo me dan 0. ¿Qué número elevado al cuadrado y que yo le sume 4 me da 0? 2. 2 al cuadrado me queda 4, más 4 me queda 8. No, no hay ninguno. Menos 2. Ninguno. No hay ninguno. Porque nosotros estamos trabajando con los números reales. Y todos los números reales, cuando yo los elevo al cuadrado, me queda un número positivo. Entonces, siempre que me aparezca algo al cuadrado más un número, o vamos a extenderlo, algo a la par más un número, no tiene raíces. Y si no tiene raíces, no lo puedo factorizar. ¿Se entiende? Sí. Esto lo sigo factorizando, no porque yo ya llegué a polinomios de grado 1. ¿Sí? Cuando yo llego a polinomios de grado 1, listo, no puedo factorizar más.
¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bien, Sí, ¿puedo sí, cambiar sí. de hoja? Segundo. Un segundo. Ahora, lo que me conviene hacer cuando yo voy a encarar un polinomio para factorizar es encararlo primero siempre por factor común. Aplico todo el factor común que puedo y después de eso, de lo que me queda, Listo. me fijo si puedo hacer diferencia de cuadrado o alguna otra cosa. Que ahora vamos a ver esas otras cosas. Se puede cambiar de hoja. Bien, ahí va. Está viendo los ejercicios que tenían para hacer. Bueno, y ahora vamos a llegar a teorema de Gauss para polinomios. Lo que me dice el teorema de Gauss para polinomios, ¿sí? Hay que prestar atención a lo que dice el enunciado del teorema. Me garantiza que bajo ciertas condiciones un polinomio va a tener raíces racionales. ¿Sí? ¿Saben cuáles son los números racionales? Los Si que uno no lo son de sabe, 0 en adelante. ¿eh? Son del 0 del adelante y sin. Y todos números enteros. ¿El resto? ¿Qué dice? Si no saben, la idea es que digan, no, la verdad no tengo ni idea. Números racionales, sí, son lo que. ¿Cómo se llama? Sí, a lo que está en. Ay, no me sale el nombre. ¿De fracción? Profe, todos son racionales. ¿Todos son racionales? Ah, racionales. Todo lo que está en fracción y los irracionales son los que están en coma, lo que no sé, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Los racionales no son los enteros y los positivos. Bien, ven que ya están tirando un montón de cosas, entonces hay unas cosas que están diciendo que están bien, pero no están del todo seguros, entonces ya empiezan a preguntar. Entonces vamos con eso. Racional no es un número específico y irracional es uno que no es del todo específico, como pi, que es 3, 14, 16. Claro, como pi Sí. o como raíz cuadrada de 2, que no. Bien, entiendo la idea, el tema es que lo están expresando mal. Y entonces vamos a ser precisos en esto. Racionales. ¿Sí? Los números racionales son todas las divisiones posibles de números enteros, con lo cual tenemos que hablar de los números enteros. Vamos a hacer un repaso de números enteros. ¿Cuáles eran entonces los números enteros? O sea, ¿por qué me tomo el trabajo de aclarar esto? Porque muchas veces sucede que el concepto, la palabra enteros que ustedes usan no hace referencia exactamente a todos los números enteros. O la palabra naturales, de los números naturales, no hace referencia exactamente a los que son los números naturales. Entonces, ustedes están utilizando un concepto que tiene un significado muy fuerte dentro de la matemática, pero para algo con un lenguaje más coloquial. Y que el tema es este, que si nosotros hablamos de números enteros, tenemos que hablar de exactamente cuáles son los números enteros. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Por eso me voy a tomar el trabajo de aclarar cuáles son los racionales, cuáles son los enteros, cuáles son los naturales. ¿Sí? En realidad, el primer grupo de números, el primer conjunto numérico que ustedes conocen, es el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son? Bueno, arranco con el 1, ¿sí? Agarro el 1, es el primero de los números naturales, ¿sí? Y le sumo 1 todas las veces que quiero.
todas. Entonces, los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así voy sumando de a uno. La particularidad que tienen los números naturales es que tienen un principio, que es el 1, que es el más chico de todos, no tienen un final, no hay un número más grande que todos los números naturales, y entre dos números naturales tienen una cantidad finita de números naturales. Yo los puedo contar, pueden ser un montón, pero los puedo contar. ¿Sí? Todos los números que nosotros vamos a trabajar están ordenados, o sea, yo agarro dos números cualquiera y entre los dos yo puedo decir cuál es más grande y cuál es más chico. Eso que se llama orden en los números. ¿Cuáles son los enteros? Es agarro el 1 de vuelta, le sumo 1 todas las veces que quiera, con lo cual los enteros me agarran a todos los naturales, pero ahora le resto 1 todas las veces que quiera también. Entonces ahí me aparece el 0, el -1, el -2, el -3, ¿sí? En lenguaje en general de los alumnos suelen decir, bueno, son los naturales y los negativos de los naturales y el 0. Sí, estaría bien. No estaría bien dicho, pero está bien la idea. ¿Se entiende? Ahora, los racionales, ahí yo lo que escribí son todas las divisiones posibles de números enteros. Obviamente vamos a dejar afuera dividir por 0, porque no podemos dividir por 0. Pues el resto de todas las divisiones, absolutamente todas, son los racionales. ¿Cuál es el tema con los racionales? Que entre dos números enteros, por ejemplo, yo puedo contar la cantidad de números enteros que había. Lo mismo me pasaba en los naturales. Bueno, ahora entre dos números racionales tengo infinitos. ¿Sí? Esta es la propiedad que se llama la densidad de los racionales. ¿Sí? Yo tengo dos números que están muy cerca, bueno, en el medio tengo infinitos números racionales. ¿Sí? Todas las divisiones posibles de números enteros, con lo cual todos los números racionales se escriben como fracción. Y en realidad, todos los números que se escriben como fracción son racionales. Es un sí, solo sí. O sea, si un número no se puede escribir como fracción, entonces no es racional. Y si no es racional, como varios de ustedes dijeron, es irracional. Ejemplo, la raíz cuadrada de 2, ejemplo, pi, y hay infinitos números irracionales. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque el teorema de Gauss para polinomios me dice, me garantiza de que un polinomio tenga raíces racionales. ¿Sí? Es más, no es que me garantiza que tenga raíces racionales. Lo que me dice es que si tiene raíces racionales, van a ser una lista finita de posibilidades. Y vamos a escribir el teorema de Gauss. Sea P de X, vamos a usar la escritura formal. ¿Sí? Recordemos que el AN era el coeficiente principal, el A0 era el término independiente. Voy a aclarar qué significa esto. Lo que estoy diciendo es que todos los coeficientes son números enteros. Esto de acá significa que todos los coeficientes son números enteros. Lo cual es un montón. ¿Sí? Dicho en criollo, es un montón. Porque si a mí me aparece un 0,7, no me sirve. ¿Sí? Tiene que ser números enteros. ¿El 0 me aparece? ¿Me aparece el 0? ¿Me sirve? Sí, me sirve. Entonces, con estas condiciones de que todos los coeficientes son números enteros, ¿sí? Entonces,
Si P de X tiene raíces racionales, o sea, no me dice que va a tener sí o sí. Me dice, si llegara a tener raíces racionales, son de la forma, recordemos que todos los números racionales son divisiones de números enteros. Entonces, lo presento como una fracción, P sobre Q. ¿Sí? Donde P es algún divisor del término independiente, que es la sub 0, y Q es algún divisor del coeficiente principal, que es A sub n. Repaso de vuelta. Tenemos un polinomio cualquiera, ¿sí? De grado n, no me interesa. Primera condición, todos los coeficientes tienen que ser números enteros. En realidad, hay una adaptación del teorema de Gauss que me dice que si todos los coeficientes son números racionales, porque con los números racionales uno puede, o sea, tener un múltiplo de ese polinomio y poder llegar a tener un polinomio con las mismas raíces, con las mismas soluciones, pero con todos coeficientes enteros. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Vamos a pasarlo directamente por todos los coeficientes enteros. Entonces, si tiene esa condición, me dice, si tiene raíces racionales, entonces al ser números racionales son de la forma P sobre Q, donde P es algún divisor del término independiente y Q es algún divisor del coeficiente principal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Bueno, cuando tenemos un polinomio, listo, vamos a agarrar el término independiente, vamos a escribir todos los divisores, vamos a agarrar el coeficiente principal, vamos a escribir todos los divisores, y podemos hacer todas las combinaciones posibles entre los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal. Entonces, si me quedan números relativamente grandes, esa lista me puede ser bastante grande. ¿Sí? Si me quedan números bastante chicos, tipo el 2, el 1, bueno, esa lista va a ser como bastante más corta. Entonces usted dice, bueno, pero ahora tengo como para probar 50, 60, 70 números. Sí y no. Que yo tenga 50, 60, 70 números está bueno porque me dice que si tiene raíces racionales tiene que ser alguno de esos. ¿Sí? Con lo cual, si yo llego a probar por todos los números y no me da ninguno, listo, no tiene raíces racionales. Bueno, ¿y cómo busco las raíces? No tengo ni idea. Es algo, encontrar raíces de funciones no es algo sencillo. ¿Sí? Pero que yo tenga al menos una lista que me dice que si alguno de esos valores es raíz racional, tiene que estar en esa lista, es un montón. Porque a priori yo no tengo nada. Encontrar las raíces no es algo sencillo. Nosotros vamos a trabajar con polinomios con raíces racionales prácticamente todos. Pero a priori no es sencillo. ¿Se entiende lo que digo? De hecho, si ustedes van a la guía a ver unos ejercicios que les dice, bueno, cuántas raíces racionales tiene o si son todas las raíces racionales y demás. Que tiene que ver con la aplicación del teorema de Gauss. Bien. 8:57. 9:10. Arrancamos. Vamos a hacer un ejemplo del teorema de Gauss. No vamos a terminar 9:40, vamos a terminar antes. Vamos a hacer un ejemplo, lugar a las dudas y lo que ustedes van a poder hacer hasta la semana que viene. Sé que tienen preguntas, anótenlas y 9:10 arrancamos. Ok, Ok. Dale, profe. Nos vemos. perfecto, profe. Nos vemos.